Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestra clase número 1 del tercer bimestre, siempre agradeciéndole a Dios que nos da la oportunidad de que a pesar de la situación que hoy enfrentamos, el aprendizaje de ustedes pueda seguir y que ustedes se puedan seguir formando como profesionales. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Para aquellos que ya descargaron su guía, se pudieron dar cuenta que el tema que vamos a trabajar esta semana son los tipos de texto. Como sabemos, un texto puede ser un escrito, puede ser alguna historia, puede ser un artículo que leímos, pero existen diferentes tipos de estos textos. Uno de ellos es el texto narrativo. Al hablar de un texto narrativo se va a referir a cuando relatamos algún tipo de evento, de hecho, de historias. Acá pueden entrar también los cuentos, los mitos, las leyendas o diferentes asuntos que nosotros querramos tratar, pero que los tengamos que relatar. Otra de los aspectos importantes o características de este tipo de texto son los verbos o las palabras que se utilizan como conectores, como por ejemplo y luego, primero, segundo, tercero, y muchas veces también se habla en pasado en este tipo de textos porque podemos contar alguna experiencia que hayamos tenido anteriormente. Por ejemplo, si fuimos testigos de algún accidente y pudimos ver que cuando el carro chocó con tal moto o con la camioneta chocó con el carro, y nosotros tal vez podemos empezar a relatarlo diciendo, pues yo iba saliendo de mi casa, yo iba escuchando música, iba tranquilo, cuando de repente escuché el sonido del choque y me paré a ver, a observar qué fue lo que había pasado. Por ejemplo, para este tipo de textos se utilizan tres partes importantes en su estructura. Primero debe contener un planteamiento. El planteamiento más que todo va a ser como una introducción que se realiza para que el lector pueda comprender o pueda contextualizarse en el lugar o en donde sucedió el hecho. También se van a presentar a los personajes, también se van a presentar los conflictos o los problemas, y después va a seguir el nudo. El nudo va a ser en sí esa parte importante que nosotros deseamos que las personas o que el lector lea o comprenda. Por ejemplo, si les comento lo del accidente, si queremos redactar eso, el nudo va a ser el momento del accidente, qué hice yo, dónde estaban, cómo fue, quién tuvo la culpa, por ejemplo. El desenlace va a ser la parte final del texto, es decir, que ahí se van a resolver ya si se tuvo algún tipo de problema, de conflicto, pues en esa parte se van a resolver. También se van a dar en esta parte conclusiones sobre lo que nosotros hayamos relatado. Un ejemplo de este tipo de texto es el siguiente que tenemos por acá, donde nos dice: primero llegamos, llenamos nuestras maletas y luego subimos a un taxi y fuimos camino al aeropuerto. Después de eso, y sí, entonces eso es lo importante de este tipo de texto, que nos habla en forma de un relato. También tenemos un texto descriptivo. En sí, el texto descriptivo lo que va a buscar hacer, como su nombre lo dice, describir. Podemos describir un objeto, podemos describir a una persona, podemos describir un acontecimiento también, o una situación, un animal. Podemos describir diferentes tipos de situaciones. También tenemos que podemos utilizarlo para describir sentimientos, para describir ideas. También se puede utilizar en esto, y también es importante resaltar que este se escribe en tercera persona. No lo escribimos como nosotros, sino que tenemos que describirlo como si una tercera persona lo estuviera viviendo o diciendo. Existen dos tipos de texto descriptivos. Uno de ellos es el texto descriptivo técnico. Este se caracteriza por poner énfasis en la exactitud de los datos. Es decir, que este tipo de texto más que todo se va a utilizar cuando nosotros tengamos datos, tengamos números, porcentajes o una cantidad de personas a las que les vamos a aplicar una encuesta, un cuestionario o algo de esa índole. Vamos a utilizar este tipo de texto descriptivo pero técnico, y el texto descriptivo literario pues es donde
se hacen descripciones más personales y se le otorga al autor, y el autor, les otorga una cierta intencionalidad. También se puede utilizar cuando se describe algún tipo de personaje o algún tipo de situación, también puede formar parte de esto. También tenemos que como ejemplo de este tipo de texto tenemos el siguiente. El gato de Pedro es un gato grande de color blanco y con ojos azules. Se llama Nelly y tiene 11 años. Es cariñoso y le encanta acariciarte cuando quiere llamar tu atención. Acá, si nos damos cuenta, pues está describiendo al gato de Pedro. Se está redactando también en tercera persona. Este es un ejemplo de un texto descriptivo. También tenemos los textos que son expositivos. Este tipo de texto se basa más que todo en exponer un tipo de tema, tal como su nombre lo dice, ¿verdad? Expositivos. Acá el autor no tiene que dar su opinión personal, sino que tiene que proporcionar tanto hechos, cifras o datos relevantes, que sea información verdadera y relevante, y más que no puede dar una conclusión personal o un comentario personal, sino que puede incluir simplemente definiciones, explicaciones y datos o hechos que sean verdaderos y que sean relevantes para el tema que se va a tratar. La estructura de este tipo de textos también requiere de una introducción, de un desarrollo y de ciertas conclusiones. En la introducción pues se va a dar a conocer el tema y se van a destacar como el análisis de qué es lo que se quiere con este tema, cuál va a ser el objetivo principal de por qué escribimos sobre el tema. En el desarrollo pues ya se va a centrar más que todo en el tema que vamos a tratar. Ahí se va a ir desarrollando todos estos datos, todas esas definiciones, explicaciones o conceptos. Y en la conclusión, por último, se nos va a dar un resumen de los aspectos más importantes del tema. Es importante mencionar que el propósito de este tipo de texto es informar, es que el lector esté informado. Un ejemplo de texto expositivo puede ser alguna receta que ustedes conozcan. Si ustedes quieren aprender a cocinar algún tipo de platillo, pues buscan una receta y ahí les va a decir detalladamente cada una de los aspectos o el procedimiento que tienen que seguir. Si se da cuenta acá si se dan cuenta, acá el autor pues no dice déjalo más o menos 1 o 2 horas o yo lo dejé 1 y 2 horas, no, sino que acá nos da datos, nos dice mételo al congelador durante 1 a 2 horas. Nos da una información clara y nos está informando sobre lo que nosotros debemos de hacer. Esa es una de las características de este texto expositivo que pretende informar al lector. También tenemos el texto que es literario. Dentro de este tipo de texto tenemos tanto los cuentos, las fábulas, las poesías. Esto tiene un enfoque bastante libre, el autor tiene un estilo libre y se va a enfocar o va a resaltar lo artístico, lo subjetivo y también utiliza ciertas figuras retóricas. Al referirnos a estas figuras retóricas, tenemos que puede utilizarse una personificación cuando se les dan características humanas a ciertos objetos inanimados, también una metáfora y hay muchas más figuras retóricas que se pueden utilizar. También forma parte de un texto literario y esto con la intención de hacer más atractivo al lector este tipo de texto, a diferencia del texto expositivo que vimos que su finalidad principal es informar. En la del texto literario, la finalidad es entretener, es que el lector se siente entretenido en la lectura que va a tener. Esa es la finalidad que tiene el texto literario. También tenemos los textos históricos. Como su nombre lo dice, pues nos van a hablar un poco sobre la historia. Pueden incluirse biografías, celebraciones importantes, celebraciones culturales, homenajes o cualquier otro hecho histórico que haya ocurrido y que hayan marcado esa época y que todavía sigan teniendo una importancia actualmente. Por ejemplo, si vamos a estudiar nosotros la historia de Guatemala, tendríamos que ver cuáles fueron los presidentes que se tuvieron, qué hicieron, cómo fueron, si renunciaron, si hubieron golpes de estado, por ejemplo. Ahí podemos sacar nosotros pues un texto histórico.
También pueden realizarse biografías sobre alguna persona que tenga relevancia, que tenga importancia o que haya hecho algo muy importante por Guatemala. Podemos investigar o realizar una biografía de esta persona para conocer cuál fue la vida que llevó, cuáles fueron las acciones que realizó. También forma parte de este tipo de texto. También, por ejemplo, si vamos a escribir sobre el conflicto armado, que es algo que marcó una época en Guatemala que fue muy lamentable, pero que ahora aún se sigue hablando sobre este acontecimiento del conflicto armado, entonces puede ser también un texto histórico. También tenemos el texto periodístico. Como el nombre lo dice, este tipo de texto pues es el que utilizan los periodistas, es el que podemos ver en noticias, es el que podemos ver en los periódicos, es el que podemos leer en algún artículo en internet. Ese es el tipo de texto periodístico. También su principal función va a ser el querer informar a la población. Eso sí, debe ser muy objetivo y realista. Cuando hablo de objetividad me refiero a que sí se va a dar una noticia, pero el presentador, por ejemplo, o el personal que trabaja ya sea en un noticiero o en un periódico, son amigos, familiares de tal persona y se va a hablar mal o se va a decir algo que no les gusta. La responsabilidad es poder brindarlo tal y como es para que la población se entere. Entonces a eso me refiero con objetividad, que no influyan nuestros sentimientos, nuestras emociones en los aspectos que se van a presentar en este tipo de textos. También tienen que presentar algo que sea realista, que sea real y que se presente siempre con verdad. Acá tenemos un pequeño ejemplo de un texto periodístico, donde nos dice que en Seúl cierran museos y parques durante 2 semanas ante un repunte de los contagios. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han anunciado la reimplementación de algunas medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl ante un repunte de contagios. El país asiático ha registrado 79 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Ese es un ejemplo, si se dan cuenta, se le está informando a la población sobre que se pueden reimplementar las medidas de distanciamiento social porque hubo un repunte de casos. Entonces a eso se refiere este tipo de texto. También tenemos como parte de los textos el texto argumentativo. Este tipo de texto va a partir de una suposición que nosotros hagamos o de una hipótesis. Dice que se emplea un estilo de redacción que va a pretender persuadir al lector. Puede realizarse a través de una determinada oposición o una tesis o investigación. Al iniciar este texto es importante que nosotros consideremos realizar una introducción o contextualizar al lector en lo que nosotros estamos hablando. Es decir, que nosotros le demos una idea al lector de lo que se va a tratar nuestro tema, tomando siempre en cuenta que a veces el lector puede desconocer el tema que nosotros vayamos a tratar y hay que darle como una introducción o un contexto de lo que se va a hablar a través del texto. Y este va a tener la finalidad de poder persuadirlo, de poder convencerlo. Por ejemplo, si nosotros hacemos un texto sobre que si es bueno, si hay que implementar medidas por los repuntes de contagios de coronavirus o si no hay que implementar medidas por el repunte. Si las personas si yo estoy de acuerdo con las medidas, pues voy a empezar a escribir y a redactar mis razones de por qué sí deben implementarse. Pero si yo no estoy de acuerdo con esas medidas, pues voy a empezar a enlistar y a describir o redactar todas aquellas razones por las que yo no estoy de acuerdo con que se implementen medidas. Como un ejemplo de este tipo de texto tenemos un anuncio publicitario. La crema anti-age es el mejor tratamiento antiarrugas que existe. Utiliza ingredientes naturales para hidratar la piel, disminuye las líneas y reduce la profundidad de las arrugas más marcadas hasta un 67%. Si nos damos cuenta, pues primero nos habla de
el producto que se va a ofrecer. Después pues ya nos empieza a redactar cuáles son sus ingredientes, qué beneficios tiene, para tratar de convencer al comprador o a la población. Del mismo modo, si nosotros deseamos redactar, tenemos que hacer esa misma estructura, una pequeña introducción y después empezar a redactar nuestras razones o nuestros argumentos. Y como bien lo mencionaba, también por nuestro ejemplo también se utiliza en la publicidad para tratar de convencer a la población de adquirir un producto. También tenemos un texto que es instructivo. Este tipo de texto instructivo pues nos da más que todo una guía o nos dirige en lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que realizar. Tiene un poco de similitud con el expositivo, donde también mirábamos que se nos da cierta información. Acá también la finalidad que tiene es educar y enseñar a hacer algo. Podemos tomar como por ejemplo guías o tutoriales que nosotros miremos en internet, que nos dan un paso a paso de algo que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, hay en este tiempo donde la tecnología es tan amplia y la digitalización también nos brinda mucha información, podemos encontrar tutoriales de cualquier cosa en internet. Entonces, si nosotros queremos ver un tutorial de cómo hacer tal cosa en internet o de cómo utilizar algún aparato o algo similar, pues ahí nos dan tutoriales donde nos explican el paso a paso de cada una de las acciones que nosotros debemos de realizar. Puede utilizarse también para una herramienta o cualquier otra cosa que sea útil para el lector. Si ustedes se han dado cuenta, cuando se compra algún tipo de aparato, sea un celular o algún aparato electrodoméstico, siempre viene con un manual de instrucciones. Este es un ejemplo de un texto instructivo porque nos da las instrucciones, el paso a paso de lo que nosotros debemos de realizar. Un ejemplo de este tipo de texto tenemos normas de comportamiento en playas. Depositar la basura en los contenedores y papeleras, no arrojar basura al mar y playa prohibida para perros. Estas son las normas que puede colocar alguna playa, y si los visitantes pues quieren disfrutar de un momento ahí, pues tienen que cumplir con estos requisitos. También tenemos los textos científicos. Este tipo de texto más que todo se va a destacar por la información que nos va a brindar, que va a ser una información verdadera, una investigación que esté verificada, y por la estructura que tiene, y su escritura debe de ser una escritura formal. Este tipo de texto tiene que tener una escritura que sea formal, y el lenguaje que se va a utilizar va a ser un lenguaje técnico, pero también va a depender del área en la que nosotros lo vayamos a aplicar. Por ejemplo, si se va a hablar de medicina, de química, de física, si se va a hablar de turismo, si se va a hablar de educación, se va a utilizar un lenguaje técnico. Y es importante que la persona que lo lea pues tenga una idea o una noción de qué es lo que se va a hablar, para que pueda comprenderlo. Su estructura es coherente y la información debe de ser referenciada, es decir, que se deben de tener ciertas referencias de dónde se obtuvo la información. El ejemplo de un texto científico es: el sistema circulatorio es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. Existe tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados. Acá nos da una información sobre el cuerpo humano que también puede ser muy útil, y que acá también nos da un lenguaje claro, pero también un lenguaje técnico al usar términos como dióxido de carbono, hormonas, metabolitos, entre otros. Este es un ejemplo de este tipo de texto. Muy bien. Ahora que ya vimos y ya conocimos estos tipos de texto, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Ustedes van a seleccionar un tipo de texto y van a escribir un ejemplo. Por ejemplo, en el científico, algún dato curioso o algo similar. En el descriptivo, pues nos pueden describir algo. En el narrativo, pues nos pueden contar algún tipo de experiencia o algún tipo de anécdota que ustedes tengan, y así sucesivamente van a ir redactando ustedes un tipo de texto. Para eso vamos a tener un tiempo de 5 minutos, y yo de acá van a ir corriendo 5 minutos para que ustedes puedan redactar este texto y después compartirlo en clase. Muy bien.
Muy bien, solo les voy a solicitar que vuelvan a encender sus cámaras, por favor, para que yo los pueda ver en lo que ustedes exponen su tipo de texto. Señor, a mí me falta poco todavía, es que tengo una pequeña duda. Dígame, ¿cuál es su duda? Sobre el texto argumentativo, bien, lo que más o menos es algo así como dar el punto de vista, así como el tipo primera persona, ¿verdad? Algo así entendido, no sé si es así. Sí, tránsito, se puede realizar en primera persona. Más que todo es que usted trate de convencer a los demás de alguna idea que usted tenga. Por ejemplo, yo les colocaba el ejemplo de si se deberían tomar medidas o no por un repunte de contagios. Si ustedes piensan que sí, pues van a dar argumentos o van a dar razones por las que sí. Si no, si piensan que no, entonces van a dar razones por las que no. Lo que se quiere con este tipo de texto es tratar de convencer a las demás personas, pero sí se puede realizar en primera persona. Ok, señor. Muy bien. Muy bien, les voy a pedir que por favor vuelvan a encender sus cámaras y voy a empezar entonces, bueno, Tránsito me dijo que tiene una pequeña duda. Voy a empezar con Brian. Brian, ¿qué tipo de texto nos va a exponer? Señor, yo les voy a exponer sobre el texto histórico y el pequeño párrafo que escribí fue que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como América. Desembarcó en la isla Guanajaní, a la cual bautizó con el nombre de San Salvador. Muy bien, gracias Brian. Brian nos ejemplificó un texto histórico y nos contó una parte importante de nuestra historia. Si se dan cuenta, él nos brindó fechas, nos brindó datos, tanto de lo que pasó anteriormente como lo actual. Entonces, esas son las características que tiene un texto histórico. Vamos ahora con Clarisa. ¿Cuál es el tipo de texto que eligió? Señor, pues el tipo de texto que yo elegí es el descriptivo. Muy bien. Y bueno, describí a mi perro, pues mi perro es grande, de color anaranjado, ladra mucho, le gusta correr las motocicletas y pues comer y es muy bravo. Muy bien, gracias Clarisa. En el texto descriptivo, como Clarisa lo ejemplificó, se trata de describir. Tal vez nosotros no conocemos al perro de Clarisa, pero con lo que ella describió de qué color es, cómo es su actitud, cómo es su comportamiento, nosotros ya nos podemos dar una idea de cómo es. Gracias, Clarisa. Vamos con David. ¿Cuál es el texto que escogió? Señor, es el texto narrativo. Muy bien, adelante. Bueno, sobre el texto narrativo, señor, de lo que yo entendí sobre eso, de que habla de un libro, no sé, algo así. Ujú. Bueno, de un libro que había, o sea, voy a empezar. Había una vez una Caperucita Roja, era chiquita, chiquita, una canasta de galletas para dejarlo a su abuelita. Entonces, en el bosque encontró un lobo, en la cual el lobo le dijo de que hiciera una carrera para, ya no me acuerdo por ahí. Para ver quién llegaba más rápido. Sí, señor. Muy bien, gracias David. Pues David nos ejemplificó que es un texto narrativo, puede ser una historia, puede ser un cuento. Él nos contaba una parte de Caperucita Roja, que fue lo que pasó al inicio de la historia. Muchas gracias David. Ahora vamos con Brandon. Brandon, ¿cuál fue el texto que escogió? Yo escogí el texto descriptivo, pero no sé si aún lo puedo hacer como una compañera lo dijo, no sé Sí, si no importa, puedo. no tenga pena. Entonces yo puedo describir el lugar en donde vivo, que pues es un poco retirado del centro, lo conocen como la zona 4 y pues hay pocos habitantes y es una calle pavimentada. Muy bien, gracias Brandon. Si se dan cuenta, aparte ese mismo texto que nos platicó su compañera, pero de un diferente contexto, de una situación totalmente diferente, que es de lo que se trata. Brandon nos describió el lugar donde vive y nosotros pues con la descripción que él nos dio nos podemos imaginar cómo es el lugar en donde él vive.
Muy bien. Vamos ahora con Jocelyn. Jocelyn, ¿qué texto eligió? Yo elegí el texto instructivo y es una receta de preparación de un flan de vainilla. Muy bien. Para el caramelo se necesitan 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de agua. Para el flan se necesita 250 mililitros de leche, 2 huevos, 50 gramos de azúcar y una cucharada de esencia de vainilla. Muy bien. Gracias, Jocelyn. ¿Se dan cuenta? Pues Jocelyn nos describió una receta, nos describió cuál es la cantidad de ingredientes que se necesitan y a eso se refiere un texto expositivo. Muy bien. ¿Está listo, Tránsito? Sí, señor. Muy bien, adelante. Es algo así como sería como decir, fumar perjudica seriamente la salud, porque según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Tránsito. Sí, él nos presenta el ejemplo de un texto argumentativo y él nos dio ciertos datos para argumentar si fumar perjudicaba la salud o no la perjudicaba, y si se dan cuenta nos brindó varios aspectos que son importantes de considerar porque tienen daños específicos en ciertas partes o en ciertos órganos de nuestro cuerpo. Muy bien, no tenemos dudas entonces con el tema que trabajamos el día de hoy. No hay duda, señor. Muy bien, gracias. Entonces, con eso, muy bien, gracias. Con eso vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su participación y por favor me envían su mensaje para que yo les pueda enviar sus notas. Ahora, finalizando la clase, yo se las voy a estar compartiendo. Entonces, que pasen una feliz tarde y nos miramos el día viernes en legislación. Igualmente, señor, nos vemos. Igualmente, señor. Adiós, señor. Feliz